Muy buenas tardes, hermanos de Comunidad Cristiana Vida Abundante, los hermanos que están en el curso de Dones del Espíritu. Les doy la bienvenida a nombre de mi hermano Alexis Coyotzi, que va a ser el otro maestro que va a estar encargándose de las clases de la materia Dones del Espíritu en este tercer cuatrimestre del año 2020. Si el Señor nos permite la vida, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, vamos a estar trabajando todo lo que es el mes de septiembre, octubre, noviembre y los primeros días del mes de diciembre. Vamos a estar trabajando con la materia de dones espirituales. Yo les quiero comentar la forma como vamos a estar evaluando. Les pido que por favor, cuando tengan oportunidad, anoten esto en sus cuadernos, los que van a estar llevando para la materia de dones espirituales. Quiero comentarles que vamos a estar evaluando con un 40% de su calificación el examen final. Va a ser un 40% el examen final. Otro 20% va a ser la calificación del examen parcial, que lo estaremos aplicando a finales de octubre, principios de noviembre, para que sea aproximadamente a la mitad del curso. La tercera calificación tiene que ver con un 20% de las tareas que les vamos a estar asignando. En algunas ocasiones se les vamos a estar asignando en semanas consecutivas, en algunas ocasiones no se les asignará tarea. Y el otro 20% es lo que le llamamos nosotros asistencia y participación. Ahora, como esta situación es es poco común, porque no se había dado en muchos años esta cuestión del confinamiento, y pues todavía este cuatrimestre lo vamos a manejar en línea. La asistencia la vamos a manejar de la siguiente forma, mis hermanos. Yo les voy a pedir que vean este video o que escuchen algunos audios en semanas posteriores. Y en cuanto ustedes vean este video o escuchen alguno de los audios con instrucciones para la clase de determinada semana, ustedes tienen que poner en el grupo de dones del espíritu, deben de tener ahí su asistencia, la vamos a registrar. Cuando ustedes pongan el comentario, ya vi la clase o ya vi el video. Ahora lo tienen que hacer de forma individual. Hay varias parejas, hay varios matrimonios. Entonces quisiera que no lo manejaran de que mi esposo y yo estamos viendo el video o mi esposa y yo estamos viendo el video. No, me lo van a manejar de forma individual porque la asistencia se tiene que manejar de forma individual. Entonces les voy a pedir que cada semana vamos a estar mandando aproximadamente entre las 5 y las 7 de la noche del domingo la clase. Ustedes la van a ver por medio de Facebook y ahí me van a poner un mensaje: hermano, ya vi la clase, y yo les voy a considerar su asistencia para esa semana. Entonces, por favor, no se les olvide hacer esto, porque esto va a ser su asistencia y pues su participación va a tener prácticamente que ver con la asistencia, pero también va a tener que ver con las tareas. En la medida que yo vea el entusiasmo que le pongan a sus tareas y el cumplimiento de sus tareas, pues en esa medida vamos a estar evaluando el otro 20% de las tareas. Entonces son 40% del examen final, 20% del examen parcial, 20% de tareas y 20% de asistencia y participación. Con eso vamos a sumar el 100%. Les recuerdo que la calificación mínima probatoria es de 7. Y les recuerdo también que es necesario que cumplamos con todos los requerimientos para que podamos pasar la materia con la mejor calificación.
Ahora, las tareas las van a estar mandando de forma personalizada a mi WhatsApp. De forma personalizada a mi WhatsApp, ahí van a estar mandando las tareas. Y les voy a pedir por favor que lo hagan en el momento que yo se los pida. Por ejemplo, si asigno una tarea el día de hoy, ustedes van a tener varios días y básicamente el próximo domingo antes de las 5 de la tarde deben de haber cumplido ya con su tarea para que les cuente con el puntaje total. Si se pasan unas horas, si se pasan unos días, pues vamos a estar bajando puntos. Entonces la tarea ya no va a contar lo mismo, aunque sea una tarea de excelencia. Bien. Pues mis hermanos, les doy la bienvenida a este curso cuatrimestral en el Instituto de Aprendizaje de Comunidad Cristiana Vida Abundante, en el Instituto de Aprendizaje que le llamamos nosotros IABA. En este curso, mis hermanos, vamos a estar estudiando acerca de lo que enseña la palabra de Dios en relación a los dones espirituales. Ahora es importante comentarles que se les conoce como dones espirituales, pero también se les conoce como dones del Espíritu Santo. Es las dos formas como se les llama a estos dones que recibimos de parte del Espíritu Santo. Y esta información es la que le da nombre a la materia que vamos a empezar a estudiar a partir del día de hoy. Es lógico suponer, mis hermanos, que un tema tan extenso tendremos que enfocarnos la mayor parte del tiempo en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Sin embargo, déjenme comentarles que también estudiaremos diversas posturas doctrinales tomadas de la experiencia espiritual de algunos comentaristas bíblicos que han tenido en sus encuentros devocionales alguna revelación especial con respecto a los dones espirituales. Ahora, no hay que confundirlo, hermanos, porque tenemos que recordar que la interpretación de la palabra es solamente una. La interpretación de la palabra es la interpretación del Espíritu Santo, aunque las aplicaciones de la palabra de Dios son múltiples. Solamente hay una interpretación que es la del Espíritu Santo, y las aplicaciones sí son múltiples y son variadas. Entonces en eso nos basaremos para retomar la experiencia de algunos comentaristas bíblicos que nos van a ayudar en este viaje de los dones espirituales que vamos a emprender a partir del día de hoy. También quiero comentarles, hermanos, que nos vamos a adentrar en lo que quiere decir la Biblia en relación a 3 tipos de manifestaciones espirituales. Escúchenlo muy bien. 3 tipos de manifestaciones espirituales que menciona la primera carta a los Corintios en su capítulo 12. En su capítulo 12, la palabra del Señor, en el capítulo 12 de Primera a los Corintios, menciona los dones, los ministerios y las operaciones. Entonces, vamos a estar estudiando qué son los dones, vamos a estar estudiando qué son los ministerios y vamos a estar estudiando qué son las operaciones. Ahora, sin necesidad de aprender el griego o de estudiarlo de manera formal, conoceremos por medio de una herramienta que se llama el diccionario de Strong lo que el apóstol Pablo quiso decir con estas 3 palabras, con las palabras dones, ministerios y operaciones. Vamos a conocer por medio de la concordancia de Strong, del diccionario de Strong, en el idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego, vamos a conocer a qué se refiere el apóstol Pablo, o a qué se refería con estas 3 palabras de dones, ministerios y operaciones. También estudiaremos de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es otra de las cosas que vamos a estudiar, mis hermanos. Un don llamado técnicamente glosolalia o xenoglosia. Estas 2 palabras, glosolalia o xenoglosia, son como técnicamente se le conoce a algo que nosotros le llamamos el don de lenguas. Y vamos a tratar de contestar algunas preguntas en relación
a este don de lenguas, mis queridos hermanos. ¿Qué es en realidad este don? ¿Cómo se manifestó en los tiempos de la iglesia primitiva? Y también vamos a preguntarnos y a contestarnos si este don existe en la actualidad, en pleno siglo XXI, en el año 2020. ¿Existe el don de lenguas? ¿Cómo se manifiesta? ¿De qué manera tenemos que estudiarlo? ¿De qué manera tenemos que acercarnos a él? Si alguno de nosotros lo tiene, ¿cómo debe canalizarlo de acuerdo a las enseñanzas de la palabra del Señor? Otro asunto importante que estudiaremos, mis queridos hermanos, tiene que ver con la necesidad de que cada cristiano conozca el don espiritual que ha recibido de parte de Dios. En el momento que tú, hermano, en el momento que tú, hermana, recibiste el sello del Espíritu Santo de la promesa, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, en ese momento tú recibiste por lo menos un don espiritual, por lo menos uno. Porque hay personas que saben, que experimentan que tienen 2 o 3 dones espirituales que se mueven de manera muy importante en su vida. El apóstol Pablo era una persona que tenía varios dones espirituales que se movían de forma muy poderosa, aunque él básicamente tenía el don de evangelismo, pero el apóstol Pablo manifestaba también otros dones espirituales, y también vamos a descubrir, o vamos a emprendernos en este viaje para que tu hermana, para que tu hermano conozcas el don que has recibido de parte de Dios en el momento que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Finalmente, estudiaremos de qué manera los dones que cada hijo de Dios posee han sido provistos por nuestro Padre Celestial para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto está en 1 Corintios capítulo 12. Ahí nos dice, mis hermanos, que nuestro Padre Celestial nos ha provisto con dones espirituales para que nosotros trabajemos en la edificación de la iglesia. No es para que yo presuma. No es básicamente para que yo lo utilice en mi vida secular. Yo, por ejemplo, tengo el don de la enseñanza. Y en mi vida secular básicamente soy maestro. Pero eso no significa que yo voy a trabajar en mi vida secular como maestro y en mi vida espiritual voy a descuidar el don que el Señor me ha provisto y no voy a hacer absolutamente nada en la iglesia. Los dones espirituales tienen el propósito de servir a la edificación de la iglesia. Y si tú tienes un don espiritual y no lo estás poniendo a trabajar, seguramente en el momento en el que el Señor venga a pedirte cuentas por esos dones, vas a tener problemas, o yo voy a tener problemas si no pongo a trabajar mi don. Entonces, ¿qué tipo de palabras queremos escuchar, mis hermanos, cuando el Señor venga a pedirnos cuentas por los dones que nos ha dado, por los talentos que nos ha dado, por los beneficios que nos ha dado? ¿Cuáles son las palabras que queremos escuchar? Como dice el Evangelio de Mateo, podemos escuchar: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es una de las frases que podríamos escuchar de nuestro Padre Celestial. La otra podría ser: siervo malo y negligente. ¿Cuál de las dos frases quieres escuchar para tu vida espiritual, hermano? Esta aventura de descubrir tu don espiritual no tiene que ver con que tú te luzcas, con que digas: es que yo soy maestro, yo soy profeta, yo soy pastor, yo soy evangelista. No tiene que ver básicamente con eso, no tiene que ver con el orgullo, no tiene que ver con la vanidad, no tiene que ver con la soberbia, tiene que ver con el engrandecimiento de la iglesia, y por eso nuestros dones trabajan para el crecimiento de la iglesia de Cristo, para el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo, que es, en este caso, la iglesia local,
y que es Comunidad Cristiana Vida Abundante. Bien, mis hermanas, mis hermanos, lo primero que quiero comentar en esta clase, que yo pretendo que sea breve, estoy esperando que sea como máximo 45 minutos. Lo primero que tenemos que hacer es definir la palabra don. ¿Ok? Vamos a definir la palabra don y después definiremos la frase don espiritual. ¿Ok? Déjenme comentarles, y eso quiero que lo anoten ahí porque puede ser una pregunta de examen, ya sea del examen parcial o del examen final. Déjenme comentarles, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que la Real Academia Española de la Lengua define la palabra don de la siguiente manera: dádiva, regalo o presente. Esas tres palabras son sinónimos de la palabra don. Dádiva, regalo o presente, ya sea material o inmaterial, ya sea que podamos ver el regalo o podamos no verlo. Y dice aquí que en especial el que un ser superior hace a alguien. ¿Ok? Ese es un don. Una dádiva, un regalo o un presente, material o inmaterial, en especial el que un ser superior hace a alguien. Otra definición de la Real Academia Española de la Lengua es la siguiente: un don es una cualidad o habilidad que alguien posee. Podemos decir, por ejemplo, que alguna persona tiene el don para cantar o tiene el don para bailar, cuando hablamos en el mundo secular. ¿Ok? Ahora déjenme comentarles, y esto es una de las cuestiones que tenemos que ir entendiendo de manera oportuna al principio de esta enseñanza. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, yo sé que hay algunas personas de esta clase que participan en el Ministerio de Alabanza, hay algunas personas que participan en el Ministerio de Artes, que se dedican básicamente a danzar los cantos que se entonan cada semana o cada que hay un congreso de artes. Déjenme decirles que la danza, y déjenme decirles, hermanos, que los cantos, la alabanza, no están reconocidos como dones. Entonces, cuando alguien te pregunte ¿cuál es tu don espiritual?, no les vas a decir el don de danzar, porque eso no existe. O no les vas a decir el don de cantar, porque eso no existe. No hay como tal dones descritos de esa forma en la palabra del Señor. Entonces, vamos a entender, por ejemplo, quizás en el caso de Benji, podemos decir, Benji tiene el don de profecía porque proclama la palabra del Señor por medio de la alabanza. Tiene el don de profecía. Pero su ministerio es el de participar en la alabanza. Ese es su ministerio, aunque su don motivador, el don que mueve su vida espiritual, es el don de la profecía, por decirlo de alguna manera, por poner algún ejemplo. A lo mejor él tiene el don de la misericordia, a lo mejor él tiene el don del servicio, no lo sabemos exactamente, pero solamente es un ejemplo. A lo mejor, como les comentaba, Benji tiene el don de la misericordia, o tiene el don de servicio, o tiene el don de profecía, pero su ministerio es estar en alabanza. ¿Ok? Bien, entonces otra definición de la Real Academia Española de la Lengua es la siguiente: cualidad o habilidad que alguien posee. Ahora vamos a ver lo que se refiere a dones espirituales. Ya vimos la palabra don como un regalo, como algo que tú recibes en tu vida por parte de Dios, pero que lo utilizas básicamente en tu vida secular. A lo mejor tienes el don de desarrollar mucha capacidad para hacer los negocios, ¿ok? A lo mejor tienes, como te decía, el don para cantar, el don para bailar, tienes el don de la palabra, y a lo mejor en tu trabajo das clases de capacitación, das conferencias, etcétera. No lo sé. Entonces es una cualidad o habilidad que alguien posee. Ahora,
Los dones espirituales nos vamos a meter ya al terreno que tiene que ver con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos provee los dones espirituales. Entonces ahí no podemos confundirnos, hermanos. Los dones espirituales no es algo que nos provea la herencia genética, los dones espirituales no es algo que vayamos adquiriendo con la experiencia. Los dones espirituales no son algo que tú vas a meterte a un curso y que te van a decir, descubre tu don espiritual en este curso por correspondencia. Podríamos utilizarlo, hermanos, pero tienes que recordar que los dones espirituales, esto es muy importante, podría ser una pregunta de examen, ¿quiénes tienen los dones espirituales? Pues solamente los hijos de Dios tienen los dones espirituales. No podemos buscar dones espirituales con personas que viven en el mundo y que tienen la mayor parte de su tiempo ocupados en servir al mundo y en servirse a sus propios intereses. Ahora, vamos a definir dones espirituales. La International Standard Bible Encyclopedia, ok, lo voy a repetir. La International Standard Bible Encyclopedia, que es la enciclopedia estándar internacional de la Biblia, dice lo siguiente con respecto a la definición de la frase dones espirituales. La palabra carisma, así como suena, carisma, aunque se escribe con CH al principio, con una única excepción que está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Esa es la única excepción que ocurre en el Nuevo Testamento. Lo voy a tratar de explicar de una mejor forma para que lo entendamos todos. La palabra carisma aparece en varios pasajes del Nuevo Testamento. Básicamente aparece en las cartas del apóstol Pablo. Hay una excepción que aparece en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Ok? Pero todas las veces que aparece la palabra carisma en las cartas de Pablo, en las cartas paulinas, ya sea en su forma singular que es carisma o en su forma plural que es carismata, es empleada en un sentido técnico para denotar a los dones. Fíjense cómo se manifiesta esta información. A los dones extraordinarios del Espíritu otorgados a los cristianos para equiparlos para el servicio de la iglesia. Entonces, estos dones espirituales, ¿ok? Aparecen en las epístolas paulinas, en su forma singular como la palabra carisma y en su forma plural como la palabra carismata, y se emplean en un sentido técnico para denotar a los dones extraordinarios, los regalos extraordinarios que el Espíritu Santo otorga a los cristianos para equiparlos para el servicio de la iglesia. Entonces, una cuestión bien importante que tenemos que entender a manera de resumen de esta definición: los dones espirituales los tenemos que utilizar nosotros para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia. Y obviamente hay un don que si nosotros lo proyectamos, por decirlo de alguna forma, lo proyectamos hacia la gente que no conoce de Cristo. Y esto, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, es el don de evangelismo. Tú proyectas el don de evangelismo, les das un mensaje evangelístico, le das un mensaje evangelístico a las personas que quieres que conozcan de Cristo, con el propósito de que doblen sus rodillas delante de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, y después al doblar sus rodillas, al aceptar a Cristo de forma voluntaria como su Señor y como su Salvador, entonces forman parte de la iglesia, y nosotros como evangelistas, como discipuladores, tenemos el propósito, tenemos el objetivo de ayudarle a esa persona, a ese nuevo creyente, a descubrir su don espiritual para que se ponga a trabajar para el beneficio de la iglesia en su conjunto. De manera que una buena definición para la frase dones espirituales sería lo siguiente, también si lo quieren anotar ahí en su cuaderno.
Una buena definición para dones espirituales sería los regalos que Dios da a sus hijos cuando reciben a Cristo en su corazón. Lo voy a repetir. Los regalos que Dios da a sus hijos cuando reciben a Cristo en su corazón y que ellos utilizan para el crecimiento y la edificación de su iglesia. ¿Ok? Y que ellos utilizan para el crecimiento y la edificación de su iglesia. Ahora, quiero comentarles, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que puede haber personas en el mundo, personas que no tienen una relación espiritual con Cristo, que no han recibido el Espíritu Santo de la promesa, y que tengan algunos dones, o que tengan algunos talentos, o que tengan algunas cualidades que se parezcan a dones espirituales. Pero no nos confundamos, solamente los cristianos que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, recibimos dones espirituales. Entonces a lo mejor puedes encontrarte a una persona que sea muy hábil en la oratoria, que sea muy hábil para dar discursos, pero eso no significa que esta persona es un profeta. Esto no significa que esta persona es un profeta. Puede haber una persona en el mundo que sea muy hábil para las ventas, pero esto no significa que necesariamente que va a ser un evangelista. O que si le pules algunos detalles y tú dices, mira, te voy a enseñar unos versículos de la Biblia, vas a ser de él un evangelista. No, nosotros no trabajamos en eso porque no es labor nuestra otorgar los dones. La labor es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que puede provocar un cambio en la vida de las personas. Y Él es el único que puede otorgar dones espirituales a los hombres una vez que hayan recibido a ese mismo Espíritu, una vez que hayan aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ok. Vamos a ver un siguiente tema y con esto vamos a terminar. Hermanos, con esto vamos a terminar esta clase del día de hoy. Primero que nada vamos a ver los dones enumerados en la Biblia. Déjenme comentarles que en la palabra de Dios hay varias listas de dones espirituales, de dones del Espíritu. Les voy a decir cómo vamos a trabajar mi hermano Alexis y yo en esta cuestión. Vamos a leer los pasajes en el orden en el que aparecen en la palabra del Señor. ¿A qué me refiero? Estas listas de dones del Espíritu, mis hermanos, aparecen básicamente en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y de forma más específica aparecen en las cartas paulinas, en las cartas de Pablo. Entonces, vamos a presentar estas varias listas de los dones del Espíritu. Vamos a leer los pasajes. Vamos a destacar los dones. Y finalmente estudiaremos los dones presentados uno por uno. ¿Ok? La primera lista que aparece en el Nuevo Testamento de los dones espirituales está en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículos del 6 al 8. Esa es la primera lista que aparece. Hay otras listas que las vamos a ir viendo poco a poco. Yo quisiera que, por favor, si pueden localizar ahí en su Biblia, vamos a estar trabajando, mis hermanos, déjenme comentarles, con la versión Reina Valera, revisión 1960. Con esa vamos a estar leyendo los versículos que vamos a estar estudiando a lo largo de este viaje de enseñanza en la materia de dones espirituales. Si alguna vez requerimos, por ejemplo, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la Biblia de las Américas, la Biblia Dios habla hoy, o la Reina Valera actualizada, alguna otra versión, nosotros lo vamos a estar destacando en su momento. Y tanto a mi hermano Alexis como a un servidor le vamos a estar diciendo, aquí este pasaje lo podemos entender un poquito mejor como está en la nueva versión internacional o como está en la traducción viviente, en la nueva traducción viviente.
Entonces quisiera, ya les di suficiente tiempo, quisiera que por favor siguieran con su vista la lectura de Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Dice la palabra del Señor, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. La palabra gracia ahí en este pasaje, hermanos, tiene que ver con una palabra griega que es la palabra charis. Y de ahí viene la palabra carisma, que es la palabra regalo. Entonces, la gracia del Señor la recibimos de forma gratuita. La gracia del Señor la entendemos como que el Señor nos da lo que no merecemos. La misericordia del Señor la entendemos como que el Señor no nos da lo que sí merecemos. Entonces, gracia, hermanos, se relaciona con un regalo por parte de Dios. De ahí que la palabra gracia y la palabra dones espirituales son palabras que por lo menos en el idioma griego están interconectadas porque ambas pertenecen a la misma raíz etimológica. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí se le están poniendo ciertos límites y ciertas restricciones al don de profecía. Lo vamos a ver con mayor detenimiento. Vamos a perfilar un poquito ahorita del don de profecía, hermanos. Pero vean cómo dice. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Nos están poniendo ciertas restricciones con respecto al uso del don de profecía. Y una de las restricciones más importantes, hermanos, es que nosotros no nos vamos a sacar profecía de la manga. La persona que sea profeta en Comunidad Cristiana Vida Abundante no se va a sacar profecía de la manga. No crean que vamos a decir, ay, el Señor me revela en este momento que tenemos que hacer tal o cual actividad. El Señor me está revelando en este momento que todos mis hermanos de Comunidad Cristiana Vida Abundante tienen que vender sus pertenencias porque el Señor ya viene. Y vamos a poner una cuenta de banco, en la cuenta de banco el dinero que obtengamos de la venta de todas nuestras pertenencias. Y ya nada más nos vamos a reunir y vamos a estar todos los días ahí en Comunidad Cristiana Vida Abundante esperando la venida del Señor. ¿Por qué? Porque me lo reveló el Espíritu a mí que soy un profeta del Señor. No, hermanos. Entonces dice aquí que el don de profecía es un don que debemos de usar conforme a la medida de la fe. Tiene restricciones. Luego dice, o si de servicio en servir. El don de servicio tenemos que utilizarlo en servir. Y también tenemos que ver, hermanos, que ese don debe tener también sus limitaciones, hermanos. Porque déjenme comentarles una cosa. A veces lo hacemos de forma inconsciente, mis queridos hermanos. Pero las personas que tienen el don del servicio, tú los vas a ver, son personas que tú les dices, apóyame en esto y te apoyan. Vamos a mover estas sillas, vamos a mover estas mesas, vamos a pintar, vamos a limpiar, vamos a cortar el pasto, vamos a evangelizar, vamos a hacer tal o cual cosa y ellos siempre te van a decir que sí. Entonces muchas veces las personas que tienen el don del servicio en la comunidad son abusadas por los demás. Y algunos nos cruzamos de brazos y decimos, pues que lo hagan los servidores. No, que lo hagan los diáconos. Porque la palabra servicio tiene que ver con la palabra diaconía. Entonces, si alguien tiene el don de servicio, tiene que dedicarse a servir, pero lo tiene que hacer, hermano, también poniendo límites. Dice aquí, o el que enseña en la enseñanza. ¿Ok? Ese don también debe de tener restricciones, hermanos. Debe de tener restricciones. Y vamos a ver un poco más cuando llegue el momento cuáles son las restricciones. Y vamos a ver cuáles son formas inadecuadas de utilizar el don de enseñanza. Y cómo combatir esas cuestiones, hermanos. Porque nos vamos a meter en un tema delicado que es el tema de los falsos maestros. Entonces tengamos mucho cuidado con esta cuestión. Entonces voy a repetirlo, hermanos. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta se dedica a la exhortación. Hermanos, el que exhorta
es aquella persona que tiene el don de exhortación, lo voy a manejar de esta forma. La persona que tiene el don de exhortación es aquella persona que puede detectar por medio del poder sobrenatural del Espíritu Santo cuando una persona está afligida, cuando una persona está acongojada, cuando una persona está triste. Se va a acercar a ella y le va a decir: hermano fulano, hermana sutana, noto que estás triste, ¿qué es lo que te pasa? Y entonces lo va a acompañar en ese proceso. Vamos a ver, hermanos, que la palabra exhortación tiene que ver con la palabra paráclito, paráclito, que es una de las formas como se le conoce, ya sea paráclito o paracleto, se le conoce al Espíritu Santo como el Consolador. Entonces, la persona que tiene el don de exhortación es una persona que va a estar identificándose de forma precisa y de forma oportuna con los sentimientos de las personas con las que convive en la iglesia. ¿Ok? Entonces, el que exhorta se tiene que dedicar a la exhortación. El que reparte lo tiene que hacer con liberalidad. ¿Ok? Hay este don que se tiene que realizar con liberalidad. ¿Ok? El que preside, o sea, el que dirige, lo tiene que hacer con solicitud. El que preside, hermanos, no es necesariamente el que va a mandar a todos en la iglesia. El que preside lo tiene que hacer con solicitud. También tiene que estar dispuesto él a participar, a aportar con humildad su participación cuando se tengan que hacer las cosas. El que preside no tiene que estar cruzado de brazos diciendo: mueve aquello, vete para allá, levanta esto, trabaja con esto. No. El que preside lo tiene que hacer con solicitud. Y finalmente, el que hace misericordia lo tiene que hacer con alegría. Entonces, esa es la primera lista, hermanos. Esa es la primera lista. Y en esa lista nos vamos a enfocar para empezar a estudiar los dones del Espíritu. La primera lista, Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, nos dice lo siguiente. Lo voy a manejar como forma de resumen y con esto vamos a terminar esta introducción de los dones espirituales. Dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, lo que les decía, la restricción. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Romanos capítulo 12. Versículos 6, 7 y 8. Y bien, hermanos, para terminar solamente les quiero recordar la próxima semana. Esta es la primera lista, Romanos 12 del 6 al 8. Entonces la próxima semana, si el Señor nos permite la vida, hermanos, estaremos estudiando el don de profecía y el don de servicio. Y si nos alcanza el tiempo, si no nos queremos extender demasiado, vamos a estudiar el don de la enseñanza. Pero vamos a empezar con el don de profecía. Vamos a contestar las preguntas: ¿qué es el don de profecía? ¿Cómo se manifiesta el don de profecía en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se manifiesta el don de profecía en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se manifiesta el don de profecía en la actualidad? Vamos a ver, hermanos, si es conveniente que nosotros digamos: va a venir a Comunidad Cristiana Vida Abundante el profeta fulano de tal. Y posteriormente vamos a ver si es conveniente decir: va a venir a Comunidad Cristiana Vida Abundante el apóstol fulano de tal. Si tenemos que remarcar, si tenemos que exaltar al profeta de forma especial, hermanos. Vamos a descubrir eso
en la palabra del Señor y vamos a descubrir cómo se manifiesta en la actualidad el don de profecía. ¿Quiénes son profetas en la actualidad? ¿Cómo se manifiesta en la iglesia local de este siglo XXI, de este año 2020? ¿Y cómo se manifestaría, cómo se está manifestando en Comunidad Cristiana Vida Abundante este don de profecía? Entonces, no se pierdan, mis queridos hermanos, la siguiente clase, donde vamos a empezar a estudiar ya la primera lista que está en el capítulo 12 de la carta de Pablo a los romanos, y vamos a estudiar, como les decía, el don de profecía, el don de servicio, y si nos alcanza el tiempo, estaremos analizando también el don de la enseñanza. Y bien, les recuerdo para finalizar cómo vamos a estar evaluando. Los criterios de evaluación son 40% el examen final, 20% el examen parcial, otro 20% son las tareas y otro 20% son la asistencia y la participación en un mismo rubro, en un mismo recuadro, por decirlo de alguna forma. Si tú estás viendo estas clases y me vas a poner un comentario posteriormente, ya que estés de forma personal viendo esta clase, puedes ver la clase con tu esposa, puedes ver la clase con tu esposo, no tengo ningún inconveniente. Pero cuando tú me reportes en el grupo de WhatsApp de dones espirituales, cuando tú me reportes ahí que ya viste la clase, me vas a poner, hermano, ya vi la clase, ¿ok? Y entonces yo te voy a poner ahí tu palomita de asistencia. Para esta primera clase del 13 de septiembre, pues obviamente ahorita probablemente no haya muchas personas conectadas, muchas personas del grupo de dones espirituales, no haya muchas personas conectadas, pero en un momentito más les voy a mandar el vínculo para que vean esta clase de forma diferida y para que así estén teniendo su participación y su asistencia del día de hoy, 13 de septiembre de 2020. Entonces, esos son los criterios de evaluación. Quiero comentarles también, hermanos, que hay un criterio de acreditación. El criterio de acreditación es algo que se tiene que cumplir completamente. Tú tienes que estar en el 80% de las clases. Tienes que estar por lo menos en el 80% de las clases. ¿Cómo lo voy a ver ahí? Pues lo voy a ver, imagínense, si fueron 10 clases a lo largo del cuatrimestre, por poner un ejemplo, y tú solamente asististe a 7 clases de las 10, no estuviste en el 80% de las clases, entonces no estás cumpliendo con el criterio de acreditación, por consiguiente no alcanzas una calificación aprobatoria, aunque tengas 10 en tareas, aunque tengas 10 en el examen parcial y 10 en el examen final, no alcanzas calificación porque tienes que estar, ahorita no de manera presencial, ahorita no se puede así, pero tienes que estar poniendo ahí cada semana, hermano, ya vi la clase, hermano, ya vi el video, hermano, ya escuché el audio con las instrucciones para la clase de esta semana. Si tienen dudas, hermanos, mándenme un mensaje de forma personalizada a mi chat de WhatsApp. Y bien, ya vimos esta introducción a la materia de dones espirituales. Ya saben cómo van a estar siendo evaluados a lo largo del cuatrimestre. Ya me presenté yo con ustedes. Mi hermano Alexis va a tener oportunidad de presentarse con ustedes en el momento que le toque dar alguna clase de esta materia de dones espirituales. Por mi parte es todo, mis hermanos. Sigan disfrutando del Día del Señor este domingo. Sigan disfrutando del Día del Señor. Que el Señor les bendiga. Y la próxima semana, si nuestro Padre Celestial lo permite, nos estaremos conectando para comenzar a ver uno por uno los dones espirituales que se enumeran en las distintas listas. Solamente les voy a dejar una tarea que van a hacer en su cuaderno y le van a tomar una fotografía, ¿ok?
La tarea es muy sencilla. Van a investigar en internet cuáles son las listas de dones espirituales que aparecen en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, cuáles son esas listas, y me van a anotar los pasajes. Va a ser una cuestión así pequeñita, 5 o 6 renglones, me van a poner las listas de dones espirituales son tantas, son 2, son 3, son 4, son 7, y aparecen en los siguientes pasajes. La primera ya sabes que está en Romanos, y me vas a poner cuáles son las listas espirituales, las listas de dones espirituales, perdón, que aparecen en la palabra del Señor. Y nada más me pones los pasajes, ¿ok? Nada más me pones Romanos capítulo tal, versículo de tal a tal. No quiero que los copies a mano, no quiero que me pongas todos los pasajes completos, porque la tarea tiene que ser máximo de media página, ¿ok? Vas a ponerle ahí tu nombre, nada más tu nombre, soy el hermano fulano de tal, y le vas a poner tarea número 1 de la materia de dones espirituales, y ahí me pones tu breve investigación, le tomas una fotografía y me la mandas al WhatsApp personal para que pueda yo tomar en cuenta tu asistencia. Mi querida hermana, mi querido hermano, que el Señor te bendiga, y estamos en contacto a lo largo de la semana. Para cualquier duda, comunícate por favor conmigo. Que el Señor te bendiga.